Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, vamos a leer hoy para pensar en el antes y después de la cruz, ¿verdad? Esa es la idea que quiero que pensemos nosotros esta mañana, antes y después de la cruz. ¿Qué hay antes y después de la cruz? Porque la cruz de Cristo, hermanos, es lo que nos ha dado la vida, nos ha permitido a nosotros conocer a Dios, experimentar a Dios, recibir el perdón. Pero vamos a pensar esta mañana sobre los aspectos conclusivos que debe de tener nuestra vida en el encuentro con Cristo. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31 es el que se conoce como el propósito por el cual se escribió Juan y el propósito por el cual Jesús vino al mundo. Dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Versículo 31 juntos. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Otra vez digámoslo juntos. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El último versículo 25 del capítulo 21 dice: hay muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Está hablando Juan aquí pensando en un lenguaje, por supuesto, figurado, de todo lo que el Señor es. Ni sabemos ni comprenderemos quizá todo lo que Dios ha hecho. Muy bien, primero, la cruz y, como te dije, los pasos. El primer aspecto de la vida de Jesús tiene que ser comprendido. Tiene que ser no solo comprendido, sino abrazado. Y ese es lo que significa la cruz de Cristo para mí. Yo tengo que entender que el sacrificio de Cristo, la muerte en la cruz del Calvario, no solamente es el sacrificio por el mundo, por el pecado del mundo, sino también es el sacrificio por mis pecados. Si yo no entiendo que Jesús murió por mí, todavía no he entendido a propiedad lo que implica el sacrificio de Cristo. Porque dice que estas cosas se escribieron para que creáis que Él es el Cristo y que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero sabemos nosotros que las personas necesitan conocer a Jesús. Usted necesita conocer a Jesús, yo. Pero el primer paso es llegar a la cruz, como llegó aquel ladrón cuando se encontró con Jesús, que estaba en el Calvario. Y la Biblia nos dice que estaban ahí colgados por sus acciones y sus pecados. Uno vituperándole, el otro le decía: tú no tienes conciencia de lo que estás haciendo. Estás vituperando a Él, que no tiene culpa. Nosotros estamos aquí por nuestra responsabilidad, por lo que hicimos nosotros y porque nosotros pecamos contra Dios. Y entonces Él voltea su rostro hacia Jesús, creo yo, y le dice: acuérdate de mí cuando estés en mi reino. La respuesta del Señor fue: hoy mismo te digo de verdad que estarás conmigo en el paraíso. Entonces una persona tiene que entender que Jesús no murió por el mundo solamente, sino tiene que llegar a entender que Jesús murió por sus pecados, por mis pecados, por mis acciones pecaminosas. Ayer leía un pensamiento que dice: fallamos, ¿cómo es? No pecamos porque hacemos cosas malas. Hacemos cosas malas y pecamos porque somos pecadores. Y hay que entender el concepto del pecado. El pecado es la rebelión que hay en el corazón del hombre, que se llama una actitud de rebeldía que siempre vas en contra de
dudando de Dios, como lo hizo Adán. Entonces el primer encuentro que yo tengo que tener de este lado de la cruz es el perdón. Usted tiene que estar seguro que Dios le ha perdonado. Y la Biblia dice que el que cree en mí ha nacido de nuevo. El que cree en mí tiene vida eterna. Son todas las promesas que el Señor está encerrando ahí. Y también dice que el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y nos perdona nuestros pecados. Esa es la primera acción que nosotros tenemos que entender. Pero el segundo aspecto que nosotros tenemos que entender de este lado de la cruz es que cuando Jesús hemos llegado a la cruz, hemos recibido el perdón. Con el perdón está el llamado a servirle. Está el llamado a responder a Él. La vida, Jesús le dijo a los discípulos, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y los llamó para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Y los llenó y les dio autoridad. Son todos los dos aspectos. Ahora, hasta aquí los discípulos oyeron esas palabras, pero no las entendieron en propiedad. Entonces, de este lado de la cruz, nosotros nos encontramos con esta realidad del creyente que tiene que pasar del otro lado. Y esto es lo que la confrontación. Muchas personas han llegado hasta aquí, hermanos, han recibido el perdón, han entendido quizá en alguna manera que Dios los ha llamado, pero no han hecho el paso siguiente, que es ir para poder responder a Dios. Quiero decir una cosa, en el acto de la revelación de Dios, el concepto de la revelación de Dios al ser humano está implícita una cosa. Cuando Dios te ha hablado a ti y cuando Dios te ha confrontado a ti sobre un asunto de vida, especialmente en relación a Jesús, Jesús no significa nada si no entiendes y no respondes a lo que Él hizo en la cruz. El sacrificio en la cruz fue cuando el Señor te dijo, yo morí por tus pecados, tu rebelión, tus anhelos equivocados. Yo vengo para restaurar lo que se había perdido. Nosotros estamos hablando ahora con Gama de volvernos al punto cero, en donde nosotros fuimos creados a la semejanza de Dios, dice su palabra, perfectos. Entonces, pero si usted no responde a esa voz, eso es lo que dice San Juan capítulo 3, que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Todo aquel que en Él creyere será salvo, mas el que no creyere ya ha sido condenado. La ira de Dios está sobre él. ¿Por qué? Porque Dios no nos informa, Dios nos llama, hermanos. Nos llama a la fe, nos llama a confiar en Él. Cuando entiendes que Jesús murió por los pecados del mundo, tienes que entender que este es tu llamado para que recibas el perdón de tus pecados. Si no lo haces así, lo que sucede es, solo te queda lo que dice la Biblia, una horrenda expectación de juicio. Entonces, cuando Dios te llama, y esto es muy importante que lo vayamos comprendiendo, cuando Dios te está hablando sobre un área de tu vida específica, alguna situación, algún hábito, algún pecado, alguna conducta, alguna manera de ser, y te dice, eso no lo quiero en tu vida, Dios no te está informando, te está diciendo, necesito una respuesta. Cuando yo respondo, entonces es cuando yo capturo la vida de Dios y aprovecho lo que Dios tiene. Pero el otro aspecto que nosotros tenemos que hacer es entender lo que sucede después de la cruz, de la resurrección, la muerte y resurrección de nuestro Señor. ¿Qué había pasado con los discípulos? Ellos habían estado de este lado, hermanos, habían recibido el perdón, habían sido encomendados, habían sido empoderados, el Señor les había dado a ellos el poder para ir, para estar con Él en primer lugar y luego enviarlos a predicar. Pero la Biblia nos dice aquí en el capítulo 21, mire, dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos, Simón Pedro
y dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros contigo. Y salieron pues y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Y la historia continúa ahí. Bueno, ¿qué estamos tratando de decir? Cuando uno de los aspectos que sucedieron en la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue que cuando Jesús murió y resucitó, sus discípulos se agruparon, pero para esconderse. Tenían miedo de que lo mismo les pasara. Cuando finalmente ellos tienen el valor de salir del encierro en el que están, salen para ir a pescar de nuevo. ¿Se recuerdan dónde los llamó el Señor? ¿Verdad? Cuando llamó a Pedro y a Jacobo, a Andrés y a Juan, dice que estaban pescando y arreglando las redes. Y el Señor les dijo, vengan en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. ¿Qué había pasado con ellos? Ellos pensaban, hermanos, que la vida en la cruz se había acabado todo. Como le pasa a muchos creyentes en nuestra congregación. Ellos piensan que habiendo ido a la cruz, tienen el perdón, tienen todo lo que el Señor ha provisto para ellos y ahí se han quedado. Y lo que han hecho es, siguen viviendo su vida a espaldas de la cruz. Ya no se acuerdan de lo que Jesús les dijo. Yo les he perdonado, yo les he dado autoridad y yo los he llamado para ir al mundo y predicar. Entonces, ¿qué pasa con la iglesia? La iglesia equivoca el camino porque después de la cruz no tiene nada que hacer. Piensa que lo que tiene que hacer es volver a su vida vieja. Bueno, ya me perdonó el Señor, ya soy perdonado, soy libre. Entonces, ¿qué hace? Regresa a su posición de vida que tenía antes del Señor y sigue viviendo a su manera, como lo dice la canción. Bueno, pero después de la cruz está la misión, hermanos. La misión era muy clara. Id a todas las naciones predicando el Evangelio. Y esto se le llama la gran comisión. ¿Por qué? Porque no es la gran sugerencia, el gran consejo, sino es el mandato de llevar la palabra y llevar la predicación del Evangelio. Entonces el Señor les dijo, vayan a todas las naciones y comiencen en Jerusalén, luego Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el proceso a través del cual yo camino con Cristo es, yo entiendo que tengo que agarrar la misión que implica la cruz. ¿Y qué dice la Biblia? Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Cuando predicamos la palabra, dice el Señor, somos colaboradores de Dios. Estamos colaborando con el Señor. Y entonces la misión tiene que ser asumida. ¿Qué había pasado con estos pescadores? Pues sí, hermanos, habían estado con Jesús, habían recibido el perdón, les había hablado el Señor de que Él les había llamado para que estuvieran con Él, para enviarlos a predicar, pero cuando Jesús se da la vuelta, ellos vuelven a la pesca. Y me llama la atención el corazón de Jesús. Jesús, hermanos, no te va a abandonar porque estés haciendo las cosas a tu forma. Te va a perseguir, pero te va a hacer que te encuentres con días difíciles y con noches de incertidumbre. Esa noche fue una noche, bueno, de derrota para ustedes. Yo creo que si ellos estaban ahí, comenzaron a pensar y comenzaron a decirse cosas. Puchica, Pedro, hoy sí perdiste el pulso, mano, hoy sí. Y comienzan a fregarse porque Pedro era el líder, ¿no? Bueno, al final, en la mañana, es interesante también que Jesús escoge la mañana para presentarse. Han pasado toda la noche. Y cuando Él llega, Él llega con la palabra certera y estratégica. Tiren la red a la derecha. Primero le dice, ¿tienen algo de comer? Y aquellos se miraron las caras y se rieron. Lo más seguro es que sí tenían algo, ¿verdad? Pero en realidad no habían logrado nada para el siguiente día. Bueno, después le dice, tiren la red a la derecha. Juan dice que Pedro, que dijeron, toda la noche hemos tirado, ¿verdad?
Yo creo que ese fue un comentario porque estaban lejos de la playa, y yo creo que ellos no dijeron: Señor, toda la noche hemos pasado tirando la red. Yo más creo que fue una conversación con ellos. Solo esto nos faltaba, dice Pedro o alguno, que Jesús nos dijera o que nos agarrara de esta forma y que nos diga: tiren la red. ¿Cuántas veces la hemos tirado a la derecha? Y finalmente la tiran y levantan una gran cosecha. Hermanos, ¿qué me enseña este pasaje a mí? En primer lugar, ellos se habían olvidado de la razón por la cual Dios les había llamado. Habían vuelto a su trabajo y se enfocaron en su trabajo. Cuando llegan, Jesús restaura su trabajo, lo que ellos hacían. Jesús les dio la última cosecha, la última pesca, una pesca abundante, 153 peces, que era capaz de romperse la red, pero no se rompió. Y fíjese que a mí hay algo que me llama la atención de eso. En primer lugar, la dignificación del trabajo. Dios dignifica el trabajo, hermanos, el trabajo honesto. Dios quiere que usted sea exitoso en su trabajo. Dios quiere bendecir su trabajo. Dios quiere que las cosas que usted haga sean fructíferas para la gloria de Dios. Porque eso es, el trabajo también es parte de la misión, ¿verdad? Y Él vino y les restauró eso, les dio una gran cosecha. Y después les volvió a hablar de por qué los había llamado. Y mire, pues lo que me llama la atención a mí es, en el capítulo 21, la Biblia dice que entrevista a Pedro después de comer. Él dijo: Pedro, ¿me amas más que estos? Yo creo que eran los 153 peces que tenía ahí. Señor, tú sabes que te amo, le dijo. Bueno, si me amas, apacienta mis corderos. Fíjese usted que el Señor le dijo: bueno, si me amas, sigue trabajando exitosamente. Cosechas así quiero, Pedro, ¿verdad? Y que traigas y que compartas y que diezmes y que ofrendes. Nada de eso, le dijo el Señor. Yo no te estoy llamando porque vos no tenés éxito ahí. Te estoy llamando porque tengo un trabajo más grande que pescar. Y quiero saber si vos estás listo a obedecerlo. Y entonces lo prueba. La Biblia dice que le dijo 3 veces. Como se lo dijo cuando se lo confrontó allá en capítulo 10 de Hechos, cuando le dijo, le bajó aquel manto de animales inmundos y le dijo: mata y come. Y él dijo: nunca he comido cosa inmunda, Señor. Y el Señor le volvió a decir: mata y come 3 veces. Porque la gente piensa que los mandatos de Dios son sugerencias. Ay, no me gusta el pescado. Ay, qué chuquillo después de... Ay, toda la cocina se llena de... Hermanos, es que Dios no te está preguntando. Pero el problema con Dios es que como Él es tan grande y su amor es tan maravilloso, que confundimos los papeles y pensamos que yo soy el que le doy las órdenes al Señor. Y la iglesia está como la servidora de Cristo. Somos los servidores de Dios, dice 1 Corintios capítulo 4. Somos los colaboradores de Dios. Y estamos aquí para hacer lo que Él quiere, hermanos. Amén. Soy el servidor de Dios, esa es la idea. Entonces el Señor lo vuelve a encaminar y le vuelve a repetir lo que ya sabemos. Bueno, así que mi papel, ahora aquí nosotros no somos los discípulos, ¿no? Pero sí estamos de este lado de la cruz. Amén. Estamos de este lado de la cruz. Pues sí, ahí estoy yo ubicado. Tengo que estar de este lado de la cruz. Entonces, aquí es donde se prueba realmente qué voy a hacer yo con el mandato de Jesús. No solo el mandato de la misión, vamos a ver eso en un momento. Yo tengo que encontrar un lugar en la misión. Yo tengo que encontrar mi lugar en la misión. Por supuesto que a Pedro lo llamó para ser pescador de hombres. Le dijo: ya no quiero que sigas pescando. No porque no tenés éxito,
Yo te puedo hacer exitoso, Pedro, pero yo quiero que vos te dediques a esto. Yo quiero preguntarte si vos estás dispuesto. ¿Me amas más que esto? Pedro le dijo, sí, te amo más que esto. Hermanos, es que se trata de eso. Hacer la voluntad de Dios no siempre es una cosa sencilla. Siempre va a ser complicado. ¿Por qué? Porque se trata de amar más a Dios. ¿Qué cosas? ¿Qué dinero? ¿Qué yo? ¿Qué mis deseos? ¿Qué mis anhelos? ¿Qué mis decisiones? ¿Qué lo que yo quiero? Esto no se trata de lo que nosotros queremos. Se trata de lo que Dios quiere para nosotros. Y eso es lo que pasa con este asunto. Entonces yo tengo que encontrar mi papel en la misión. Tu profesión y tu talento y tus dones. Es lo que hemos dicho. Ahí empieza tu profesión, tus talentos, tus dones. Dios repartió dones a cada uno, dice la palabra de Dios. Entonces, si vas a hacer lo que seas, hermano, en la vida, tienes que glorificar a Dios a través del trabajo. Tienes que entender que tu trabajo es tu lugar de la misión. Ahí tienes, y ahí puedes hablar de Jesús. Y ahí debes de hacer discípulos. Y ahí debes de confrontar tus temores y tus miedos para hacerte la persona que Dios quiere que seas. De este lado de la cruz. Pero el gran problema, hermanos, que tenemos en la iglesia es que la iglesia se quedó al pie de la cruz. No digo de esta iglesia, de la iglesia en general. Nos hemos quedado al pie de la cruz, porque al otro lado hay riesgo. Aquí no podemos depender de nosotros. Y entonces la misión es el paso siguiente. ¿Qué está dentro de la misión, hermanos? Después de la cruz, hay que ir a todas las naciones. Yo veo una cosa en cuanto a la misión. La misión prueba tu obediencia, tu rendición. ¿Vas a ser obediente a Cristo o vas a seguir escuchándote a vos? ¿Vas a seguir haciéndolo como vos pensás? Condescendiendo con uno, condescendiendo con los demás. Jesús dijo, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estoy leyendo Juan 14. Hermanos, la obediencia es el siguiente paso que demuestra que yo he pasado al otro lado. Porque recuerde, la conversión, ¿de qué se trata la conversión? La conversión es el cambio interno en el corazón del hombre que quiere hacer las cosas que Dios quiere, desea obedecer a Dios, desea hacer lo que Dios quiere amar a Dios y quiere ser la persona que Dios quiere. Eso es lo que llamamos la conversión, como la evidencia. ¿Ya? Pero cuando usted sigue con la misma idea de lo que usted quiere, pues yo le digo, usted necesita el perdón. Entonces la primera cosa que va a hacer la misión es prueba tu obediencia. Prueba, ¿vas a confiar en Dios o no? La segunda cosa que hace la misión es, te hace conocer a Dios. Porque la misión es más grande de lo que nosotros podemos hacer. Se trata de confiar en lo que Dios puede, hermanos. No se trata de lo que yo puedo hacer. Vayan a todas las naciones. ¿Cómo? Cada etnia. No sabemos hablar, no tenemos recursos. Bueno, son las preguntas. Entonces la misión va a ser otra cosa más. Te va a permitir conocer a Dios. Bueno, cuando Dios llamó a Ezequiel, capítulo 37, el Señor le mostró un cementerio de huesos. Le dijo, y de ahí le hace la pregunta a Ezequiel. ¿Qué ves, Ezequiel? Veo un camposanto de huesos secos, secos en gran manera. Y entonces el Señor le hace una pregunta, que es la pregunta desafiante. Hijo de hombre, ¿se recuerdan? ¿Vivirán esos huesos secos? Hermanos, es que de eso se trata. Vamos a poder hacerlo. Se va a salvar la gente. ¿Será que la gente va a escucharnos? Es que ese es el desafío. Tienes que conocer quién es Dios. Y tienes que conocer que la palabra que tienes para la gente es una palabra que da vida. Que cuando escucha la palabra hace que produzca la vida en el corazón de las personas y en la mente de las personas que escuchan. Entonces, el Señor le dijo, se recuerdan, Ezequiel le dice, Señor, tú lo sabes, pero yo quiero que tú lo sepas, le dijo el Señor. Yo quiero que tú lo sepas como yo lo sé. Y entonces le mandó, hijo de hombre,
profetiza a esos huesos. Y entonces el profeta cobra vida y en obediencia a lo que Dios dice, comienza a hablar. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Únanse hueso con hueso. Y después el Señor le dijo, profetiza que venga carne. Y dice, que vengan tendones y que cobran vida. Y aquel se hizo un gran ejército. Es que la misión te va a desafiar, te va a confrontar con tus debilidades, te va a hacer entender que no se trata de lo que yo puedo hacer, se trata de lo que Dios puede y debe hacer. Yo solo soy un instrumento, soy un servidor, yo solo hago lo que Dios dice y las cosas van a suceder por la obra de Dios. Entonces la misión nos va a permitir conocer a Dios, hermanos. Conocer la gracia de Dios, conocer el amor de Dios, conocer el poder de Dios, el poder creativo de Dios para hacer cualquier cosa en cualquier circunstancia. Pero yo necesito salir de mí mismo. Y esto es la parte que le ha pasado a la iglesia. La iglesia no conoce a su Dios. Tiene miedo de hablar de Dios. Tiene miedo de decirle a la gente que hay vida en Dios, que tienen que arrepentirse. Tenemos miedo, hermanos. Lo hacemos muy poco y lo hacemos menos de lo que necesitamos hacer. El siguiente aspecto que va a hacer la misión es, la misión va a mostrar el amor a Dios. Dice Mateo, voy a leer Marcos 12:30 al 33, que dice, Marcos 12:30, ¿cuál es el gran mandamiento? Y usted lo sabe. ¿Se recuerdan cuál es? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo. Bueno, le dijo el Señor, le dijo, este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es que miren, hermanos, no se puede entender eso. Cómo nosotros decimos que conocemos el amor de Dios, pero ignoramos la necesidad del hermano. Negamos, hermanos, este mandamiento. Entonces, la misión nos hace comprobar que nosotros realmente amamos a Dios, pero amamos al que está también sin Dios. Y lo buscamos y hacemos todo lo posible para que lo conozca. ¿Por qué? Porque ahí se complementa, hermanos, el amor que yo le tengo al Señor. Y por último, el amor nos une al gran propósito redentor. Hermanos, la misión va a ser que nosotros contribuyamos para que se cumpla lo que la Biblia nos dice en Apocalipsis 7. Dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, decía, la salvación pertenece a nuestro Dios. Exaltado sea el Cordero, digno es el Cordero. Y ahí sigue el canto de Apocalipsis. Bueno, la misión nos une a ese gran propósito redentor, ese gran deseo de Dios, que hayan personas de todas las etnias en el mundo. Yo recibo tengo una aplicación de oración por las etnias. Fíjese que hay grupos étnicos que solo tienen 600 personas. Yo digo, Señor, si vamos a pensar en 600, por ejemplo, hablando de etnias, ¿verdad? Dice, hay etnias que tienen 1000 habitantes en los grupos, hay etnias que tienen 600, hay etnias de 300 personas y por supuesto hay etnias de millones, ¿verdad? Y entonces uno se pregunta, ¿a dónde comenzar? ¿A dónde comenzar? Y orar, ¿verdad? Y a veces cuando yo miro 600 personas, ya pierdo el deseo de orar por esa etnia. Digo, no oro con la etnia con tanto entusiasmo como oro, por ejemplo, por India, que son 1500 personas
Bueno, no solo es una etnia, pero estamos hablando de un pueblo tan grande, ¿no? Bueno, Dios ama a cada persona, sin distinción. Es lo extraordinario del amor de Dios. Bueno, ¿de qué estamos hablando, hermanos? La misión nos coloca al otro lado. Y en el otro lado está lo que hay que hacer, lo que Dios quiere hacer. La misión de Dios es alcanzar a cada persona en la tierra. No sé, yo no puedo entender bien eso, pero así dice la palabra, que el deseo de Dios es que hayan personas de todas las etnias el día que nos reunamos con el Cordero de Dios para celebrar. Y yo espero que usted esté ahí, por supuesto, que sea parte de esa cuestión. Entonces, quiero preguntarte, vamos a la primera, Diego. ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde te encuentras, amado? ¿Estás camino a la cruz? Porque hay personas que están en esa vida, están camino a la cruz. O ya entendiste, como aquel ladrón, por qué está ese hombre clavado ahí en la cruz. Él se olvidó de todo el mundo y dijo, acuérdate de mí, Señor, yo soy pecador, yo te necesito, yo creo que vos sos lo que decís que sos. Todo el mundo, ese hombre escuchó, los dos mensajes que escuchó fue los vituperios, que este lleva su cruz y va a ser condenado por haberse llamado rey de los judíos y por haberse levantado, y porque gritaban la condena, ¿no? Y oía a todo el mundo haciéndole bullas, ¿no? Pero fíjese que de Jesús solo salieron las palabras, el párrafo que dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso confrontó toda ese montón de palabras ociosas e hirientes para el Señor y ofensivas y blasfemas, pero hizo mella en el corazón de aquel hombre. Bueno, hermano, yo te llamo en el nombre de Jesús. Jesús tiene que venir a tu vida. No puedes seguir esto de estar en la iglesia. Sí, te ayuda a estar en la iglesia, pero si en la iglesia no te encontrás con Jesús, entonces no has entendido de qué se trata. Por eso necesitas a Jesús. Y aquí es donde hay que empezar, hermanos, en la cruz. Jesús no murió por el mundo, murió por vos, por usted, por mí. Yo necesito reconocer eso en mi vida. Cuando yo reconozco eso en mi vida, estoy entendiendo lo que Jesús hizo. Pero después de eso está lo que hay que seguir creciendo. La misión nos va a confrontar con las debilidades, nos va a poner en evidencia que el Señor defiende a su pueblo, que su palabra se cumple, que Él respalda a sus hijos, que no hay nada imposible para Dios. Amén. Le pregunto entonces, ¿necesita usted recibir a Jesús hoy como su Salvador y decirle, Señor, yo he vivido siempre, Señor, de este lado, pero no ha habido nada en mi vida que me dé la versión que tú tienes para el nuevo hombre, para la nueva mujer? Entonces yo lo quiero. Pues esta mañana, hermanos, yo quiero invitarte. Estás aquí, el Señor te ha traído, pero tienes que cambiar la versión de tu vida. Tienes que pasar de este lado al otro. Tiene que haber un antes y un después en tu vida. Entonces yo te desafío, da el primer paso, arrepiéntete esta mañana, pídele a Jesús que te salve, pídele a Jesús que te perdone, pídele a Jesús que entre a tu vida y que cambie tu vida y te la transforme, y pídele a Jesús que te permita ver el gran horizonte que Él tiene para tu vida. Y empezamos ahí. Si usted está ya reconociendo, dígale al Señor, gracias, Señor. Vamos a hacer 3 oraciones esta mañana. A ver si ustedes me... Vamos a orar dándole gracias por nosotros. Gracias, Señor. Estoy entendido que moriste por mis pecados. Yo me declaro perdonado por lo que tu palabra dice, Señor. Confieso que soy tu hijo y confieso que eres mi Señor y que has perdonado mis pecados. Te agradezco, Señor.
porque no seré ya más juzgado por nada de lo que yo hice en el mundo. Porque detrás de la cruz queda todo, Señor. Y ahora yo paso al otro lado. Gracias, Señor. Quiero orar, Señor. Ayúdeme a orar ahora. Aquí hay personas, Señor, que necesitan dar el paso, decirte, Señor, yo he pecado contra ti, yo me he apartado de ti, Señor. Yo quiero recibirte como mi Señor. Yo quiero recibirte como el perdonador de mis pecados. Quiero entender y quiero decir, Señor, que creo que moriste por mí, que moriste por mis pecados. Y quiero ser libre, Señor. Haga esa oración de fe esta mañana y dígale al Señor, Señor, perdóname, perdóname, Señor, límpiame, Señor, y hazme el hombre, la mujer que tú quieres que yo sea, habiendo sido perdonado. Y la palabra del Señor dice a aquellos que hacen esta confesión de fe, vete en paz. Tus pecados han sido perdonados por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Queremos orar, Señor, dándote gracias. Y queremos pedirte, Señor, por las personas que están aquí, que tomen esa decisión. Así te lo pedimos. Ahora, Señor, queremos dar un paso adelante y ver desde el sacrificio de Cristo lo que tú has hecho por el mundo. Ver, Señor, que moriste por todos. Y yo quiero ser un instrumento caminando en obediencia. Enséñame a obedecerte. Enséñame a conocerte, Señor. Enséñame a amarte y amar a mi prójimo. Y enséñame, Señor, que yo puedo ser parte del gran propósito redentor. Esta mañana, Señor, nuestra iglesia decide dar un paso adelante, Señor, en el compromiso. Y queremos decírtelo, Padre, que queremos ser obedientes. Queremos unirnos a tu pueblo, que te ama y que te sirve caminando contigo en el trabajo que hay que hacer. Enséñanos cómo ser esa iglesia, Padre. Cómo ser esas personas que saben actuar en la dirección correcta. Hoy, Señor, yo quiero animar a que los hermanos vuelvan a llenar su compromiso de fe en el sostenimiento de la obra misionera. Y queremos que cada persona tenga libertad, Señor, de hacerlo, sin la presión, sin la condición, sino solo porque quiere dar un paso de fe hacia adelante para que el Evangelio se predique. Así que lo hacemos confiando en que tú nos vas a auxiliar. En el nombre de Jesús, amén.